Noticentro 1, CMI. Paro armado del Clan del Golfo en 5 departamentos. Gobernador de Antioquia convoca Consejo de Seguridad. Así fue la llegada de Otoniel a Nueva York. Hoy será presentado ante un juez del Distrito Este. Víctimas de Otoniel seguirán exigiendo la verdad por crímenes en Colombia. Muere guardia del IMPEC tras atentado en cárcel de Villahermosa. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Es alarmante la situación de orden público en Antioquia tras la extradición de Otoniel a los Estados Unidos. El Clan del Golfo impuso un paro armado en el Bajo Cauca y en el Urabá, con varias vías cerradas y buses quemados. Yusi Chaparro, muy buenos días. ¿Qué dicen las autoridades? Hola Luisa y televidentes, buenos días. La situación es bastante crítica y tensa en el departamento de Antioquia, especialmente en subregiones como el Bajo Cauca y el Nordeste. El balance por ahora es de 2 vehículos incinerados en el municipio de Caucasia, en el sector del Guarumo, pero también una tractomula que fue atravesada durante toda la noche y la madrugada en el corregimiento de Puerto Valdivia, también en el Bajo Cauca antioqueño. No solo es el transporte, también hay una orden por parte de los grupos armados para cerrar todo el comercio, causar terror. Incluso las calles de muchos de estos municipios de estas subregiones están solas. Las personas temen a salir por retaliaciones de esta estructura criminal, el Clan del Golfo, debido a la extradición de alias Otoniel. A esta hora de la mañana saludamos a Anderson Quinceno, quien es el representante de la Asociación de Transportadores de Colombia. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuáles son esos vehículos que han sido afectados y la situación del transporte hasta ahora? Buenos días. Buenos días. Nosotros como transportadores tenemos una situación de alerta precisamente sobre las vías que van hacia la costa atlántica desde Medellín y todo lo que tiene que ver con el norte del país, precisamente por los mensajes y por los panfletos que han salido por parte del Grupo Amados. Hemos visto en el transcurso de la mañana cómo han habido varios atentados hacia varios vehículos, bloqueando las vías, botándole las llaves a los conductores, y esperamos que precisamente esta situación no escale más en el transcurso del día y los próximos días. En este momento el transporte está frenado, muchos vehículos, usted nos decía, han tenido que devolverse, hay carga perdida, hay pérdidas. Tenemos alrededor de pérdidas ya. En este momento calculadas alrededor de los 1.000 millones de pesos simplemente en 6 horas que va alrededor de esta situación. Pues desde la noche anterior se atravesó un vehículo y eso obligó prácticamente a una para de operaciones de transporte de carga y pasajeros y hasta de particulares en esta zona del país. La vía estuvo cerrada, ya retiraron la tractomula, pero los vehículos se están teniendo que devolver. ¿Cuál es la instrucción por seguridad? La vía está cerrada todavía, pero ya por precaución, por no tener más situaciones a futuro que lamentar, ya esperamos los informes oficiales del Ejército y de la Policía en el transcurso del día para poder garantizar el abastecimiento y la movilización de pasajeros. Anderson, justamente por último, ¿qué les ha dicho las autoridades, la policía, el ejército? Es una situación que se preveía precisamente por la situación de la extradición de alias Otoniel del Clan del Golfo, pero nosotros esperamos que todas las comunidades apoyen a todos los transportadores en el país. Muy bien, muchas gracias, Anderson. Hay que decir que a esta hora ni la policía ni el ejército se han pronunciado con datos oficiales ni la situación tan tensa que se vive en el departamento de Antioquia y también parte de Córdoba, que era el área de influencia de este alias Otoniel. Y hay que decir que no solamente está siendo afectado el transporte, también las víctimas, quienes manifiestan y expresan con sus propias palabras esto sería una bofetada para ellas, pues se van a quedar sin conocer la verdad. Ahora él responderá por otros delitos ante la justicia de Estados Unidos, pero ellos se quedarán sin saber qué ocurrió con sus seres queridos y dicen que habrá impunidad. Más adelante, en minutos, ampliaremos esta noticia desde Medellín. Así es, Yusi. Precisamente esta tarde, ante un juez del Distrito Este de Nueva York, será presentado alias Otoniel. El líder del Clan del Golfo llegó en la madrugada a los Estados Unidos. Estilo Vengas tiene los detalles de este traslado. Stick, buenos días. Hola Luisa, buen día. Pues mire, se conocieron imágenes nuevas del traslado de alias Otoniel hacia Catam, de donde salió desde la dirección de la Dijín de la Policía en el occidente de Bogotá. Allí se ve todo el operativo que desplegaron las autoridades. Se encontraban hombres de seguridad ciudadana de la policía, hombres de tránsito y transporte, de la Dijín,
hombres del ejército, de la Fuerza Aérea. Este operativo lo estaba liderando el director de la Dijín, el general Fernando Murillo, por orden de la Presidencia de la República y por parte también del general Vargas, quien le dio la orden de llevarlo en horas de la tarde de ayer desde la Dijín, un búnker donde estaba allí detenido alias Otoniel, hasta Catam, donde sería enviado en un avión de la DEA. También conocimos esas imágenes de cuando sale este sujeto de su celda, cuando es notificado de su extradición, cuando es subido a uno de los carros más seguros de la Policía de Tránsito y Transporte, y allí es acompañado por varios oficiales. También hay que decir que fueron cerca de 20 motocicletas las que acompañaron esta caravana, 2 tanquetas del Escuadrón Móvil Antidisturbio. El vehículo más seguro de la policía era donde iba alias Otoniel, que era el 4.º vehículo que iba detrás de las tanquetas. Todo este operativo se llevó a cabo en horas de la tarde de ayer. Sobre las 5:15 de la tarde, finalmente, alias Otoniel fue enviado hacia los Estados Unidos. Conocimos también las imágenes hace pocos minutos de la llegada de Dairo Antonio Úsuga allí a Nueva York, cuando aterrizó este avión de la DEA y cuando fue enviado en un helicóptero a una de las cárceles donde estará detenido este peligroso narcotraficante. El ministro de la Defensa Nacional, Diego Molano, expresó que estas imágenes y todo esto que se conoció de este fuerte operativo es con el fin de que este sujeto responda por todo lo que cometió aquí en Colombia, en Estados Unidos, pero que luego también responda aquí en nuestro país. Están todos los delitos asociados al narcotráfico, como lavado de activos, el tráfico de estupefacientes y los otros por los cuales se desarrolla la extradición. Pero, por supuesto, en el proceso investigativo, con los aportes que hagan los diferentes entes judiciales en Estados Unidos, podrán evidenciarse algún otro tipo de delitos en ese proceso investigativo que se desarrolla allá. Lo que es claro es que, como lo ha dicho el presidente Iván Duque, los delitos que cometió en Colombia también deberá pagarlos en Colombia con todo el proceso judicial que se desarrolla en Colombia y lo hará al final cuando termine su sanción y sus penas privativas de la libertad en Estados Unidos. Fueron más de 300 hombres de la policía junto a militares, hombres de la Fuerza Aérea. También hay que decir que hubo francotiradores en algunos edificios por si algo llegaba a pasar, porque según las autoridades este criminal podía escapar. Más adelante, a las 12 del mediodía, estaremos entregando más detalles de todo este operativo que se dio en la ciudad capital para trasladar a Dairo Antonio Úsuga, uno de los denominados más peligrosos narcotraficantes que operaba en Colombia. Me despido desde el occidente de la capital del país, informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y un dragoneante del IMPEC muerto y otro herido dejó el ataque con explosivo a una unidad especial de la institución en Cali. Sebastián, muy buenos días. ¿Quién es el guardia muerto? Hola, muy buenos días, Luisa. Se trata de Juan David Hurtado Andulce, de 29 años. Él se encontraba junto a otro de sus compañeros prestando sus servicios en esta unidad especial del IMPEC en el momento del ataque. Su compañero en este momento se encuentra en una clínica de la ciudad fuera de peligro. A esta hora nos acompaña Carlos Soler. Él es el secretario de Seguridad y Justicia de Cali. Secretario, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo ocurre este ataque? ¿Sujetos se movilizaban en motocicleta? Bueno, lo primero que hay que decir es que sentimos mucho, que acompañamos el dolor de la familia, que como alcaldía, institución, sabemos el dolor que siente la familia por este ataque terrorista con granada contra una persona humilde, una persona que está haciendo su trabajo, que lo está haciendo de manera correcta. Nos duele mucho y acompañamos el dolor. Unos sujetos llegan en moto, la parte trasera, donde era un alojamiento transitorio para unos guardas del IMPEC que hacen un trabajo de transparencia dentro de las cárceles, una unidad especial, que se encontraba laborando aquí en Cali en unos operativos, lanzan una granada, aproximadamente un muro de 6 metros más 3 metros de malla, 9-10 metros de altura, la lanzan y la tenía calculada donde caía y estalla la granada, 2 heridos, ambulancias al sitio. Creímos que lograban salvarse por el tema de la estabilización, la reacción tan rápida, la clínica, y afortunadamente a primeras horas de hoy fallece este funcionario del IMPEC. Nos duele mucho y eso es lo que sucede. Hoy vamos a tener una reunión especial con algunas autoridades de investigación judicial, policial, el CTI, aquí en la alcaldía a las 4 de la tarde. También parece nos va a acompañar algunos de los directores de la cárcel, el director regional del IMPEC. Queremos rodear y apoyar al IMPEC para que
no se sigan presentando estos eventos y que no sean amenazados o dañados funcionarios que están haciendo su trabajo de manera transparente. Secretario, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. También a esta reunión asistirá el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, quien lamentó el fallecimiento de este dragoneante del IMPEC. Por su parte, algunos trabajadores han anunciado que el día de mañana realizarán unas jornadas de protesta para rechazar las muertes violentas contra esos funcionarios del IMPEC. En otras noticias, fue capturado el presunto conductor que transportó a un sicario responsable de la muerte violenta de otro individuo el pasado 22 de marzo, mientras este se encontraba en un establecimiento comercial en un barrio del sur de la capital del Valle del Cauca. En videos de seguridad quedó registrado el momento en que este sujeto conduce al sicario y luego abandona el lugar después del crimen sin levantar sospecha. Es un hombre de 26 años que será judicializado por algunos delitos como por ejemplo homicidio agravado. Es por ahora la información desde el centro de Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Sebastián, muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar espere. Indígenas y distritos se sientan en mesa de diálogo, buscan acuerdo para abandonar el Parque Nacional. Volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. La Alcaldía de Bogotá y la comunidad indígena se sientan a dialogar para buscar un acuerdo que logre la evacuación del Parque Nacional. Luisa Fernández, buenos días. ¿Ya hay un ambiente para este acuerdo? Hola Luisa, pues los líderes de los 15 pueblos indígenas que radicados en el Parque Nacional asistieron a esta mesa de diálogo en las que está mejor la alcaldía con varias secretarías, el gobierno nacional, la unidad para las víctimas y por supuesto estos representantes de comunidades emberas e indígenas de varias regiones del país. Entonces el ánimo puede que esté y recordemos que esta sería la última mesa de diálogo porque ya hay una nulidad a ese fallo que obligaría a varias instituciones a brindar garantías a esta comunidad indígena. Hemos hablado con ellos y lo que dicen es que deben garantizar para el retorno o reubicación o para desalojar este Parque Nacional 3 garantías básicas: seguridad, dignidad y por supuesto una voluntariedad de ser trasladados a otros territorios del país. También esto inició a las 8 de la mañana la mesa de diálogo y se va a extender durante todo el día, durante todo este jueves y mañana también nuevamente se tomará en cuenta esta mesa de diálogo, por supuesto escuchando las propuestas de los indígenas y las propuestas que entrega la unidad para las víctimas y también el gobierno nacional. Esperamos que esta mesa de diálogo, en cabeza del gobierno nacional, del gobierno distrital y con las garantías del Ministerio Público, permita finalizar la ocupación que durante varios meses tenemos en el Parque Nacional. Luisa, son 15 pueblos indígenas los que se mantienen en el Parque Nacional, más de 1.500 personas de distintos lugares del país que están esperando una respuesta por parte del gobierno nacional y que esperan que esta respuesta esté de acuerdo a todas las exigencias que han planteado durante los 8 meses que ya llevan en este lugar. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar sobre actos de intolerancia. ¿Qué nos está pasando en medio del retorno a la normalidad? Pues en las últimas horas se registraron 2 casos de intolerancia en Bogotá. El primero dejó a un niño de tan solo 10 años 2 días hospitalizado. La historia de este caso es que el menor en su conjunto residencial salió a jugar con los vecinos con una pelota de fútbol. Cuando este debió volver a su vivienda, se llevó la pelota de fútbol, a los otros niños no les gustó y cuando bajó nuevamente fue atacado con agua caliente. Esto le causó quemaduras en 2º grado. Hablamos con la mamá del menor y esto fue lo que nos dijo. Este niño que lo agredió no aceptó como respuesta de que no les dejara el balón, se fue y cuando mi hijo volvió a pasar al cerca donde estaba él, le lanzó el agua caliente y lo quemó. Tiene heridas de 1º y 2º grado en toda la parte del pecho. El otro caso es de una mujer en Teusaquillo que denuncia haber sido golpeada en el rostro por el conductor de un vehículo al cual le pidió que se corriera porque obstruía la entrada al parqueadero de su negocio. También hablamos con expertos en sociología quienes aseguran que la pandemia se ha dejado un margen de intolerancia en nosotros y que este retorno nos obliga a tener nuevas prácticas para recuperar esas relaciones sanas. A las 12 del mediodía tendremos los detalles de estas informaciones. Luisa, continúe usted con más en estudio. Así es, Luisa, muchas gracias. Y en Cartagena, más de 100.000 niños amanecieron sin el servicio del programa de alimentación escolar porque se venció el contrato con el operador. Tatiana Rodríguez, muy buenos días. ¿Cuándo se va a elegir al nuevo contratista?
Luisa, televidentes, muy buenos días. Según la Secretaría de Educación, el primer proceso que se realizó para la escogencia de un nuevo operador se declaró desierto, teniendo en cuenta que el único proponente que se presentó no cumplía con las condiciones para ser escogido. Este proceso se lanzó nuevamente y ha dicho la Secretaría de Educación que espera que el 12 de mayo Cartagena pueda tener un nuevo operador para brindarle la alimentación escolar a los estudiantes de 200 sedes educativas del distrito. La situación es bastante crítica. Hablamos con algunas directivas de estas instituciones educativas y manifiestan que los padres de familias han dejado de mandar a los estudiantes al colegio precisamente porque no están entregando estas meriendas. También manifiestan que algunos estudiantes que van se quedan dormidos y también se han presentado algunos desmayos por parte de estudiantes que no comen absolutamente nada en su casa y que solo cuentan con esta alimentación en los colegios. Los padres de familia han hecho un llamado al distrito para que por fin si haya un nuevo operador que cumpla con las condiciones, teniendo en cuenta que los operadores anteriores también estaban presentando inconsistencias, incumplimientos y también estaban llevando los alimentos en mal estado a los colegios del distrito. Y en otras noticias, una agente de tránsito resultó herida luego de que unos motorizados, al requerirlos en un control que se encontraba ubicado en el sector Los Ejecutivos, presentaran la documentación vencida. Una de las parrilleras que acompañaba al motociclista que fue detenido por esta agente de tránsito no le gustó que se le impusiera una sanción, por lo que procedió a agredirla en una de sus orejas. Esta mujer fue conducida a una estación de policía, capturada y puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Frente a esta situación, el Departamento de Tránsito ha enviado un mensaje a la ciudadanía al respecto, teniendo en cuenta que durante este año se han presentado más de 10 agresiones a los agentes de tránsito de Cartagena. También mencionar que este es el segundo altercado que se presenta durante esta semana con agentes de tránsito. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Más adelante la ampliación de estas noticias. Así es, Tatiana, gracias. Y en Barranquilla, sicarios asesinan a una mujer que días antes había sido capturada. Jorge, buenos días. ¿Cómo ocurrieron estos hechos? Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días. Mayerlin Ripoll Inestrosa caminaba por las calles del centro de Barranquilla cuando fue abordada por un antisocial que se desplazaba a pie, armado. Le disparó en varias ocasiones a la cabeza y le causó la muerte de manera instantánea. Informaron las autoridades de policía que en efecto Mayerlin había sido capturada por tentativa de homicidio el pasado 19 de abril, en un atentado a un hombre en el barrio Rebolo, en el suroriente de la ciudad. Sin embargo, 3 días antes, o sea, el pasado lunes, la mujer había quedado en libertad y ayer fue asesinada. Según la Policía Metropolitana de Barranquilla, se trata de una vendetta entre organizaciones criminales. Y en otras noticias, las autoridades de policía están tras la pista de un delincuente que ayer, en horas del mediodía, atracó a 4 estudiantes universitarios en el norte de Barranquilla. Ocurrió cerca a la Universidad Metropolitana. El antisocial se desplazaba en un taxi, se bajó, cruzó la vía cuando vio que venían estos estudiantes en sentido contrario, los despojó de su pertenencia a los 4, 2 jóvenes, 2 hombres y 2 mujeres, los despojaron de su pertenencia, le quitaron los celulares y luego aparece una motocicleta que lo recoge y emprende la huida con rumbo desconocido. Las autoridades manifestaron que están en el análisis de estas cámaras de seguridad para establecer quién fue este antisocial y la participación tanto del motociclista como del taxista que lo dejó en el lugar. War Office presenta Panorama Internacional. World Office integra tu contabilidad con la nómina electrónica más completa, con funciones avanzadas en administración del recurso humano, facturación y nómina con envíos ilimitados al mejor precio. Simple, World Office. El gobierno de Rusia reconoció que por el apoyo de Occidente a Ucrania no han podido lograr la invasión en el tiempo que esperaban. La ONU y la Cruz Roja lograron evacuar a más de 300 civiles de Mariupol y el Papa Francisco se ve obligado a utilizar una silla de ruedas por su fuerte dolor en la rodilla derecha. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI.
Respondiendo al informe del diario The New York Times, que confirmó que la inteligencia de Estados Unidos ha facilitado información a Kiev sobre unidades militares rusas con el objetivo de ayudar a las fuerzas ucranianas a atacar generales rusos, el Kremlin se pronunció y aseguró que son conscientes de la vasta ayuda de Occidente a Ucrania. Соединенные Штаты, Великобритания, НАТО в целом на постоянной основе передают разведданные, другие параметры. Según Peskov, la ayuda militar y en materia de información que los países occidentales proporcionan a Ucrania impide que Rusia concluya rápidamente su ofensiva. Эти же страны и альянс направляют на Украину. Это все действия, которые, скажем так, не способствуют быстрому завершению операции, но в то же время не способны. La resistencia ucraniana forzó a las tropas de Putin a retirarse de la región de Kiev para concentrar sus esfuerzos en el sur y el este de Ucrania. Allí, sin embargo, la ofensiva rusa también parece haberse estancado en los últimos días. Contradictorias son las acciones de Rusia en su nueva ofensiva contra el este y centro de Ucrania. A pesar de haber negado un asalto total a la acería de Azovstal en Mariupol, Moscú anunció un alto al fuego para permitir, a partir de hoy, la apertura durante 3 días de un corredor humanitario por el cual evacuar a los civiles. Durante este periodo, las Fuerzas Armadas rusas y las formaciones de la República Popular de Donetsk decretarán un cese unilateral de hostilidades. Los civiles que se encuentran en la planta serán autorizados a viajar a Rusia o a zonas controladas por Kiev. El Estado Mayor ucraniano también aseguró que las tropas rusas lanzaron hoy una nueva ofensiva con apoyo aéreo para intentar hacerse con el control de la planta. Las Naciones Unidas informaron que más de 300 civiles de la asediada ciudad de Mariupol y de otras 4 localidades han sido evacuados a Zaporilla, en una segunda operación para sacar a los civiles ucranianos de las zonas sometidas a ataques rusos. Estas evacuaciones se suman a las de más de un centenar de personas que se llevaron a cabo el martes, en su mayoría civiles que se habían refugiado en la acería de Azovstal. La ONU aseguró que se debe continuar trabajando para garantizar que todos los civiles atrapados en los combates puedan irse en la dirección que deseen. El Papa Francisco tiene un ligamento de la rodilla roto y lleva varios meses luchando con el dolor y apareció hoy en público por primera vez en silla de ruedas en la sala Pablo VI del Vaticano para su audiencia con religiosas representantes de la Unión Internacional de Superioras Generales. El pontífice, de 85 años, llegó empujado por un asistente. Para bajar el dolor y agilizar su recuperación, Bergoglio se realizó una infiltración el pasado martes y debe hacer reposo y también reducir sus traslados para acelerar su recuperación. Virgencita Santísima, Dios mío, lástima mi carro, mano. Paro armado del Clan del Golfo en 5 departamentos. Gobernador de Antioquia convoca Consejo de Seguridad. Así fue la llegada de Otoniel a Nueva York. Hoy será presentado ante un juez del Distrito Este. Víctimas de Otoniel seguirán exigiendo la verdad por crímenes en Colombia. Muere guardia del IMPEC tras atentado en cárcel de Villahermosa. Alcaldía y comunidad indígena buscan acuerdo para abandonar el Parque Nacional. Más de 100.000 niños amanecieron sin el programa de alimentación escolar en Cartagena. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Con buses quemados y vías cerradas amaneció la región del Bajo Cauca y el Urabá por la amenaza de paro armado del Clan del Golfo tras la extradición de Otoniel. Yusi Chaparro, buenas tardes. ¿Cuál es la situación hasta ahora? Hola Luisa y televidentes, buenas tardes. Sigue siendo tensa y crítica si se tiene en cuenta que el transporte está frenado. Aunque hay apertura de vías, hay temor por parte de los transportadores, especialmente de carga y de servicio público, para transitarlas. Antioquia amaneció hoy bajo alerta, en zozobra y máxima tensión por el paro armado iniciado presuntamente por el Clan del Golfo como retaliación a la extradición de alias Otoniel. Las vías y el transporte público y de carga han sido los más afectados. 2 camiones fueron incinerados en Caucasia y en Puerto Valdivia atravesaron una tractomula durante 10 horas. Lástima mi carro, mano. La situación que tenemos es de total incertidumbre sobre el transporte de mercancía y pasajeros en el norte de Antioquia y los departamentos del norte del país. Es una situación muy compleja
todos los vehículos en su gran mayoría devolviéndose del norte del país hacia sus puntos de origen y desafortunadamente pues la capacidad del ejército y de la policía no es tan alta como para poder proteger a cada conductor y cada vehículo dentro de las vías. En los municipios de Maceo y Segovia en el nordeste, en el Bagre de Caucasia, Cáceres y Tarazá en el Bajo Cauca y la región de Urabá, el comercio amaneció cerrado y pintado con grafitis de las autodefensas gaitanistas de Colombia, las calles desoladas por temor de la comunidad y las instituciones educativas con clases restringidas. Hay un total abandono con los transportadores. Nosotros lo que hacemos es garantizar el abastecimiento y hacer país, pero hay un total abandono por parte de las autoridades regionales. Ni la policía ni el ejército se han pronunciado sobre la tensa situación de orden público en el departamento. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, a través de su cuenta de Twitter, anunció un consejo extraordinario de seguridad. 12:03 del mediodía, a propósito de alias Otoniel, quienes están sufriendo aún más con esta extradición son sus víctimas. Justamente a esta hora estamos con Silvia Berrocal, que además de haber sido una víctima de la masacre de la Chinita en Urabá, ella fue una de las firmantes de la tutela para que no extraditaran a alias Otoniel. Doña Silvia, buenos días. ¿Cómo interpretan ustedes? ¿Qué significa para las víctimas? Sí, muy buenos días. Mi nombre es Silvia Berrocal, de la región de Urabá. Para nosotros, los firmantes de la tutela por la no extradición a Otoniel, fue una sorpresa cuando, pues inicialmente estuvimos como tranquilos cuando dijeron que iban a permitir que Otoniel hablara ante la JEP, y él muy amablemente estaba hablando y diciendo, contando qué eran los procesos, qué era lo que había pasado. Cuando ayer sorpresa, cuando en la mañana dijeron que ya pues posiblemente se iba a ir Otoniel, y ayer a las 4 de la tarde, la sorpresa más grande fue cuando pero muy escoltado, se llevaron la verdad de Colombia para Estados Unidos. Nosotros nos sentimos muy tristes, nos sentimos preocupados porque esperábamos que con la extradición de Otoniel el orden público se iba a alterar, y efectivamente el orden público está alterado en la región de Urabá. En la región de Urabá eso está supremamente alterado. Así es, doña Silvia, como lo decíamos, hay una situación tensa de orden público. Muchas gracias, agradecemos su pronunciamiento, y como ella lo decía, se llevaron la verdad escoltada y ellos temen que ya queden en la impunidad. Esto desde Medellín, Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI, feliz tarde. Yusi, muchas gracias. Y en las próximas horas será presentado ante un juez del Distrito Este de Nueva York el líder del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga. Estilo Vengas, muy buenas tardes. ¿Cómo fue el operativo y la llegada de Otoniel a Estados Unidos? Luisa y televidentes, feliz tarde. Ya está en Estados Unidos Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, quien fue extraditado por parte del gobierno de Colombia hacia ese país. Llegó en la madrugada de este jueves fuertemente custodiado. También conocimos esas imágenes del traslado de la Dijín de la policía en el occidente de Bogotá ayer en la tarde hacia Catam, donde fue enviado en un avión de la DEA. Se conocieron nuevas imágenes del traslado sorpresivo de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, temible narcotraficante colombiano. Así fue el operativo para llevarlo de la dirección de la Dijín de la policía en el occidente de Bogotá a la base de antinarcóticos en Catam. El operativo inició sobre la 1 de la tarde de ayer, cuando llegaron efectivos de seguridad ciudadana, hombres de tránsito y transporte, ejército, fuerza aérea y antinarcóticos. Un grupo de élite especial de Interpol tenía orden directa de presidencia y de la dirección de la policía de llevar a cabo el traslado exitoso. El coronel Mauricio Pardo de la Dijín comandaba la operación. Más de 300 hombres de la policía de diferentes especialidades coordinaron el operativo, adicional a la fuerza pública del ejército. Alias Otoniel estaba en un búnker de máxima seguridad, custodiado por cámaras de seguridad y más policías. Hasta ese lugar llegó el comandante del operativo. Alias Otoniel vestía un jean, camisa a cuadros y una chaqueta color negro. Otro coronel de la Dijín le notificó formalmente de su extradición. Dairo es
Este es el acto administrativo de la resolución de extradición. Instrucciones claras y un operativo que se debía cumplir al pie de la letra. Francotiradores especializados fueron ubicados en edificios sobre la calle 26 y en vehículos oficiales que acompañarían la caravana. Luego de unos minutos salió alias Otoniel, custodiado de la celda donde estaba detenido, con vestimenta color café, con un casco y chaleco antibalas, además encadenado de manos a pies, con esposas especiales en sus manos. Inmediatamente salieron en una caravana de la Dijín, encabezando una camioneta Toyota 4x4, donde iba el director de la Dijín de la policía, el general Fernando Murillo. Atrás, una tanqueta del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Detrás de esta, otra tanqueta con hombres de las Fuerzas Especiales. 20 motocicletas custodiaban la caravana que ocupó la calle 26 al occidente. Al llegar a Catam lo esperaban funcionarios de Migración Colombia y más policías. Allí se formalizó finalmente con sus huellas la extradición con funcionarios de la DEA. Sobre las 4:50 de la tarde, Otoniel fue subido al avión de la DEA. Dentro del avión se ve al director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, y al director de la Dijín. Sobre las 5:15 de la tarde, despegó el avión con rumbo a los Estados Unidos, donde tendrá que responder por múltiples delitos, entre estos distribución internacional de cocaína, concierto para cometer asesinato, concierto para la elaboración y distribución internacional de cocaína y uso de armas de fuego con el fin de fomentar el tráfico de drogas. Otoniel tendrá su primera audiencia esta tarde. Será a las 2 de la tarde, hora de Colombia. Deberá comparecer ante la Corte del Distrito Oriental de Nueva York, acusado de conspiración por traficar hasta 100 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Estas son las imágenes que se conocieron en las últimas horas y es la llegada de Dairo Antonio Úsuga alias Otoniel a Nueva York, allí donde aterrizó ese avión de la DEA, y ahí inmediatamente lo subieron a un helicóptero de máxima seguridad para llevarlo a la prisión, donde estará respondiendo por todos los delitos. También hay que decir que el ministro de la Defensa Nacional, Diego Molano, dijo que este sujeto debe responder en Estados Unidos, pero también en Colombia cuando finalice todo este proceso de su condena en los Estados Unidos. Es la información por el momento. Me despido desde el occidente de la capital del país. Informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. En otras informaciones, murió un dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario tras el ataque con un explosivo a una unidad de reacción inmediata de la entidad. Otro de los funcionarios permanece en una clínica de Cali. Sebastián Bedoya tiene el reporte desde la capital del Valle. Sebastián, buenas tardes. Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Este ataque ocurrió en el suroriente de Cali y esta tarde se llevará a cabo una reunión extraordinaria de seguridad entre las autoridades locales en conjunto con el Ministerio de Justicia y la Dirección Nacional del INPEC. Esta es la explosión que acabó con la vida del dragoneante Juan David Andulce, de 29 años, mientras prestaba sus servicios de vigilancia en una unidad de reacción inmediata del Instituto Nacional Penitenciario. Condeno firmemente esos hechos violentos en contra de nuestras instituciones. Los responsables serán perseguidos, judicializados y tendrán que responder ante la Administración de Justicia. Las instalaciones atacadas están ubicadas en inmediaciones de la cárcel de Villahermosa, suroriente de Cali, y según las autoridades fue perpetrado por un sujeto que tenía experiencia en el manejo de estos elementos explosivos. Persiguen macrocrímenes, persiguen temas de comercialización de droga dentro de las cárceles, dan transparencia con el tema de comunicaciones, no permitir que hayan comunicaciones, y les lanzan a través de una altura de una pared de más o menos 6 metros y 3 metros de malla. La granada fue lanzada más de 10 metros por encima y tenían medido desde adentro donde estaba la gente. Otro funcionario resultó herido y se encuentra en una clínica de la ciudad fuera de peligro. En otras noticias, fue capturado el presunto cómplice de un sicario que asesinó a un individuo el pasado 22 de marzo en el sur de la ciudad. Este es el sujeto que presuntamente habría transportado hasta un barrio del sur de Cali al hombre que de varios disparos acabó con la vida de otro individuo mientras permanecía en un establecimiento comercial y que luego huye en una motocicleta. En cámaras de seguridad se observa cómo el hoy detenido también abandona el lugar sin levantar sospecha después del crimen. Este sujeto es capturado por orden judicial y se le imputan directamente los delitos de homicidio agravado en concurso de hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas. Estamos en continuación con la investigación
para dar con la captura de los otros dos responsables de este hecho lamentable en el sur de Cali. Las autoridades están tras la pista de los otros dos involucrados en esta muerte violenta ocurrida el pasado 22 de marzo del año en curso. Pues bien, nosotros estaremos muy atentos a esta reunión de seguridad. Es por ahora la información desde el centro de Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Sebastián, muchas gracias. Hacemos una breve pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar espere. Alcaldía y comunidad indígena buscan acuerdo para abandonar el Parque Nacional. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. La Alcaldía de Bogotá y la comunidad indígena se sientan a dialogar para buscar un acuerdo que logre la evacuación del Parque Nacional. Luisa Fernández, muy buenas tardes. ¿Cuándo se conocerá esta decisión? Luisa, mañana al terminar esta mesa de diálogo podría conocerse una decisión en cuanto a la situación de la comunidad indígena en el Parque Nacional. Recordemos que esta mesa de diálogo inició hoy a las 8 de la mañana. Inició la mesa de diálogo entre la comunidad indígena radicada en el Parque Nacional y los gobiernos nacional y distrital, con el fin de llegar a acuerdos que finalicen con la ocupación de este lugar y la reubicación o retorno de los pueblos. Esperamos que esta mesa de diálogo, en cabeza del gobierno nacional, del gobierno distrital y con las garantías del Ministerio Público, permita finalizar la ocupación que durante varios meses tenemos en el Parque Nacional. De esta mesa los líderes indígenas esperan. La norma es muy básica y son tres principios, que es la seguridad, la voluntariedad y efectivamente la dignidad como tal. Entonces esos son los tres principios que exige la norma, esos son los tres principios mínimos que exige cualquier ciudadano o cualquier persona que requiere para establecerse social y económicamente en cualquier sea el territorio que sea. Ante la nulidad del fallo que obligaba al distrito a entregar garantías temporales a los indígenas, esta fue su reacción. Si bien no lo obliga a que lo cumpla, efectivamente el derecho no es regresivo, los derechos se mantienen y son progresivos, entonces en ese margen no debería ningún juez obligar a ninguna institución a cumplir su misionalidad como tal. Son 15 pueblos indígenas ubicados en este sector del centro de la capital y el 29 de este mes se cumplen 8 meses desde su llegada. Y varios actos de intolerancia se han presentado en la capital del país en las últimas horas. Por uno de esos actos, un menor de tan solo 10 años de edad estuvo 2 días hospitalizado. ¿Somos menos tolerantes durante el regreso a la normalidad? Es una pregunta que muchos se hacen tras los múltiples casos de intolerancia registrados en los últimos días. En Bogotá, un menor de 10 años estuvo 2 días hospitalizado a causa de una agresión ocasionada por otro niño de su edad con agua caliente. Esto por no prestarle un balón de fútbol. Este niño que lo agredió no aceptó como respuesta de que no les dejara el balón, se fue y cuando mi hijo volvió a pasar al cerca donde estaba él, le lanzó el agua caliente y lo quemó. Tiene heridas de 1º y 2º grado en toda la parte del pecho. En otro hecho, una mujer denuncia que fue golpeada en su rostro por pedirle a un conductor que moviera el vehículo, pues obstruía el ingreso a su parqueadero. Vino ya súper alterado, de una vez que está pasando, me golpeó en el brazo, me codeaba, me manoteaba. Entonces yo le dije, oiga señor, no me toque. Entonces el señor siguió otra vez manoteándome y yo me defendí. En ese momento todo el mundo se alteró, el señor siguió atacándome, yo me defendía y entre todo eso me alcanzó a meter un golpe en la cara, la cual pues me tiene bastante afectada. Para expertos en sociología, la pandemia dejó un reto grande, aprender nuevamente a relacionarnos. Ha hecho que de alguna manera la gente sea lento el tránsito a estas nuevas formas de convivencias que se vienen después de la pandemia. Precisamente hace que la gente sea un poco más retraída, que esté con cierto grado de predisposición. Ambas mujeres interpondrán una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Desde el norte de Bogotá, Luisa Fernández, Noticentro 1 CMI. Luisa, muchas gracias. 2 mujeres fueron asesinadas en menos de 24 horas en Barranquilla y el área metropolitana. Estos serían casos de sicariato. Jorge Castro, buenas tardes. ¿Ya están identificados los atacantes? Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. Por lo menos en el caso que se registró en el centro de Barranquilla, el delincuente, el asesino, fue capturado y ya está plenamente identificado como uno de los integrantes de la organización criminal Los Costeños.
Mayerlin Ripoll Inestrosa, la mujer de 38 años de edad asesinada en el centro de Barranquilla, según las autoridades, tenía 2 anotaciones judiciales, una por lesiones personales y otra por tentativa de homicidio del pasado 19 de abril, cuando fue capturada y presentada en audiencia. En esa ocasión, la mujer fue capturada cuando, en complicidad con 2 hombres, presuntamente habían atentado contra una persona en el barrio Rebolo, en el suroriente de Barranquilla. Sin embargo, Mayerlin quedó en libertad 3 días antes de ser asesinada. La Policía Nacional rechaza el hecho que se presenta el día de hoy en la ciudad de Barranquilla, donde muere una mujer en el barrio San Roque. En una rápida reacción, las autoridades capturaron al presunto asesino de Mayerlin, también con antecedentes judiciales. Queremos informarle a la opinión pública que en este momento, gracias a la activación del blindaje zonal, tenemos capturado al presunto agresor de este hecho. Los hechos se atribuyen a vendetas entre bandas dedicadas a la extorsión y al homicidio en Barranquilla y el área metropolitana. Esta es toda la noticia desde Barranquilla, información desde la capital del Atlántico con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Hacemos una breve pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Más de 100.000 niños amanecieron sin el PAE. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En Cartagena, más de 100.000 niños amanecieron sin el servicio del programa de alimentación escolar porque se venció el contrato con el operador. Tatiana, muy buenas tardes. ¿Cuándo se va a elegir al nuevo contratista? Luisa, televidentes, muy buena tarde. Según la Secretaría de Educación, el primer proceso que se adelantó para elegir nuevo operador se declaró desierto. Se va a realizar una nueva rueda de negocios y se espera que el 12 de mayo Cartagena pueda contar con un nuevo operador para llevar los alimentos a los niños. Con este clamor, miles de estudiantes de Cartagena piden que se reactive el programa de alimentación escolar que hoy está suspendido luego de que se terminara el contrato con los operadores el pasado 25 de abril y que ya venía con problemas de incumplimientos en cuanto a la entrega de raciones y mala calidad de los alimentos. Muchos padres de familia a veces optan por no traer a los niños a clase porque dicen que no tienen para desayunar, que no tienen para almorzar y prefieren dejarlo en casa. Los padres de familia piden una pronta solución a la crisis del programa de alimentación en la ciudad. Están afectados porque muchos padres no tenemos muchas veces con qué mandar a diario a los niños con la merienda diaria al colegio. La economía está dura y las cosas han aumentado más y lastimosamente estamos pasando unas situaciones críticas. Hoy el panorama frente a la escogencia de nuevos operadores no es claro, puesto que el proceso se declaró desierto. Y en otras noticias, una agente de la Policía del Tránsito de Cartagena resultó herida en su oído izquierdo luego de que una mujer que acompañaba a un motociclista la atacara. Y esto porque esta persona presentó los documentos vencidos frente a la motocicleta en la que se transportaba. A esta mujer no le gustó la sanción que la agente le impuso a este motorizado, por lo que procedió a atacarla. Fue capturada y puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Durante lo corrido de este año son 10 ataques a los agentes de tránsito que se han presentado en Cartagena. Por ahora es toda la información. Tatiana Rodríguez, feliz tarde. Tatiana, muchas gracias. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI, pero a las 8 de la noche espere una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.